Bayan-Olgi es el Aimag más occidental de Mongolia con un centro de distrito del mismo nombre, poblado en un 88% por kazajos predominantemente mongoles. Bayan-Olgi ocupa el último lugar entre todos los Aimags de Mongolia en cuanto a números de cabezas de ganado por número de pastores. Solo un 1% del territorio total de Aimag está ocupado por bosques, y el resto lo ocupan las vastas estepa y terrenos rocosos. Hay más de 20 lagos y unos 400 ríos y arroyos. Mi relación con Mongolia comenzó aquí, cuando crucé la frontera de la República de Altai. Situado cerca de la autopista y con vistas a la ciudad, pasé una noche estupenda. Había llovido mucho, pero no mucho durante la noche y por la mañana. A las 8 el intenso calor me hizo salir de la tienda. Después de desayunar, procedí a hacer las maletas y me dirigí a la autopista para coger mi primer coche mongol. El increíble paisaje que me rodea pertenece al mismo Altai mongol y aún no es el desierto de Gobi. La carretera es buena, pero hay pocos coches. Aquí puedo ver un puesto de policía más adelante, y la carretera está bloqueada por una barrera. Quizás la policía cobra peaje por circular y mantener la carretera. Voy en esa dirección. La pista está desierta, no hay coches. Y al otro lado tampoco hay mucho tráfico, pero sí asfalto. Los policías me ayudaron a parar un coche que se dirigía hacia Tolbo. Podría haber prescindido de su ayuda, por supuesto, pero insistieron, me invitaron a subir y preguntaron a los conductores si viajaban hacia Ovda o Tolbo. Un conductor en minibús con su familia me recogió y me llevó a través de la estepa mongola. El asfalto bajo las ruedas de nuestro coche está a punto de acabarse, y la carretera se ha convertido en un camino de tierra tradicional mongol con una pista sinuosa. En Mongolia Occidental el asfalto aún está lejos de extenderse por todas partes, y la ruta principal Bayan-Olgi-Ulan Bator es una carretera de tierra. Sin embargo, dentro de 5 años habrá asfalto por todas partes, y podré presumir de haber estado en Mongolia con carreteras de tierra. Pasamos por el lago Tolbo Nur, y me bajé en la autopista cerca del desvío de Tolbo. El conductor fue en dirección contraria. Tuve que ir directamente a la ciudad de Hovd. ¿Puedes llevarme a Hovda? ¿Ah? ¿Tienes dinero? No, no tengo. ¿Un compañero? ¿Quieres un compañero de viaje? Los kazajos a menudo suelen pedir por el pago del viaje, pero al final de todas formas te llevan sin dinero. El conductor de un Subaru deportivo es un kazajo de Mongolia. El conductor del deportivo Subaru, un mongol kazajo. Debido a un manejo algo descuidado de su coche, pinchó 2 ruedas por el camino y, en consecuencia, las cambió por 2 de repuesto. Sin embargo, esto no es nada raro en las carreteras mongolas. Los coches se averían a menudo y el más mínimo traumatismo y tendrán una rueda pinchada. Y no pasa nada ahora que hace calor, pero es difícil imaginar lo que ocurre en estas carreteras en invierno cuando el termómetro puede bajar hasta los 45 grados bajo cero con viento. Al fin y al cabo, el clima en Mongolia es marcadamente continental. Viajar por el mundo no es fácil. A veces surgen dificultades y situaciones complejas. Para no perderte mis videos, suscríbete al canal. Así viajaremos juntos por el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Tuvimos un largo viaje hasta Hovd. La carretera serpenteaba constantemente entre las montañas y la distancia de 140 kilómetros condujimos durante más de 3 horas. Después de una buena sacudida en el camino de tierra me bajé en el pueblo de Hovd y caminé por el pueblo un rato. Luego empecé a buscar un lugar para pasar la noche. Encontré un lugar rápidamente. Era la orilla del río Hovd, en la que ya había muchas yurtas. Tenía muchas ganas de visitar una yurta. Me detuve cerca de una y pedí permiso para montar mi tienda junto a ella.
En Hovd viven sobre todo mongoles, que se identifican enseguida por las yurtas. Los kazajos, que yo sepa, no viven en yurtas. Y también en la ciudad de Hovd hay ruinas de una fortaleza donde se encontraba la guarnición china. El imperio chino Qing gobernó en Hovd desde 1757 tras derrotar al Khan mongol. El clima es desértico, las precipitaciones escasas y los inviernos casi sin nieve, pero las heladas en los meses de invierno alcanzan una medida de 20 grados centígrados. Entrar, 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 entrar. Los habitantes de la yurta me recibieron con té mongol, galletas y también me regalaron diversos artículos comestibles. Caminando por la calle en dirección a la autopista, vi las ruinas de la fortaleza, en la que sin embargo no me quedé mucho tiempo. Y justo en las ruinas me encontré con mi viejo conocido Artem. En realidad él y yo viajamos juntos a Mongolia, pero lo hicimos por separado porque cada uno tenía sus propios ritmos y objetivos. De cara al futuro, diré que por el camino nos encontrábamos a menudo con él e intercambiábamos impresiones. Ahora nos recogió a los dos en un Lexus con dos kazajos, a 140 kilómetros por hora, sobre buen asfalto. Artem y yo recorrimos otros 160 kilómetros, tras los cuales volvimos a separarnos en coches diferentes. A mí me recogió un auto ligero y Artem iba en la vía delante de mí. Allí no había sitio para él, así fue como nos separamos una vez más. El coche de pasajeros me llevó a otra curva y volví a quedarme solo en la autopista vacía. Admiré el paisaje mongol, intenté distinguir las montañas nevadas que se veían a lo lejos y esperé a que llegara otro coche. Se equivoca quien dice que los coches llegan una vez cada hora. De hecho, la espera dura una media de 10-15 minutos, incluso pasa menos. No todos los coches se toman, porque muchos simplemente no tienen un espacio libre. Por eso es mucho más fácil salir para una sola persona que para un grupo de dos, porque además llevamos mochilas voluminosas. Otro todoterreno con kazajos me recogió. Había chicos que viajaban de Bayar-ol-Giji a Ulan Bator. Podría haber viajado con ellos directamente a Ulan Bator, pero ¿por qué iba a querer hacerlo? Primero quiero ver otras ciudades. La mayor parte de la carretera hasta la ciudad de Altai estaba sin asfaltar. Para ser más precisos, estaba toda sin asfaltar, pero llegamos allí rápidamente en un vehículo todoterreno. Paramos en establecimientos de carretera por el camino y llegué a la ciudad de Altai a las 6-7 de la tarde antes de que oscureciera. Bajo los rayos del sol del atardecer, la ciudad de Altai era bastante hermosa. Recorrí su parte central y vi el templo budista Datsan en una colina. Desde la colina hay una vista maravillosa de la ciudad. Las zonas con yurtas se ven coloridas. Una yurta satisface plenamente las necesidades de los nómadas por su comodidad y practicidad. Se monta y desmonta rápidamente por una sola familia en una hora.
Se puede transportar fácilmente en camello, caballo o coche. Su cubierta de fieltro impide que entre la lluvia, el viento o el frío. Un agujero en la parte superior de la cúpula proporciona luz natural y permite utilizar una cocina. Una yurta mongola suele estar orientada en eje norte-sur. La entrada está situada en el lado sur y los mongoles duermen con la cabeza orientada hacia el norte. El interior de la yurta está dividido en dos mitades. La oriental es la mitad femenina y la occidental la masculina. En la mitad masculina, más cerca de la puerta, está la cama de dos dueños. Aquí se cuelgan las armas de los hombres, los accesorios para montar a caballo y los talismanes. En el lado de las mujeres está la cama de la novia y la hija del amo. Más abajo de la puerta hay una vitrina de porcelana y el recipiente para batir el kumis. El lugar de honor en la yurta donde se sientan los invitados queridos se encuentra justo enfrente de la entrada. En Altai pasé la noche en una yurta, donde fui amablemente invitado por sus dueños. Me alimentaron deliciosamente, me dieron té mongol y me dejaron dormir. Lo malo es que los anfitriones se acuestan mucho más tarde que tú, lo que perturba tu sueño. Después de pasar la noche en Altai, volví a la autopista y salí más lejos, hacia la ciudad de Bayankhongor. Estaba a 400 kilómetros, pero ya se sabe que el asfalto no está en todas partes. Me recogió un tipo en una furgoneta pequeña. Entonces, este tipo, como presumiendo, me enseñó su placa en la que estaba escrito Departamento Principal de Inteligencia de Mongolia. Así que estaba haciendo autostop con un verdadero empleado de la inteligencia mongol. Esto, por supuesto, no es la CIA, no es el MI6 o el Mossad. Sin embargo, todavía no me había solicitado oficiales de inteligencia. Un punto interesante fue que este tipo en la ciudad se olvidó de poner alguna carta en un sobre bonito en el buzón. Sin embargo, no quería volver en coche, así que paró un coche que venía en dirección contraria, mostró su placa y envió el sobre junto con él. Pero entonces nos detuvimos. Las ruedas parecían intactas, pero el tipo estaba debajo del remolque, haciendo algo en el chasis. Entonces se detuvo un coche y el conductor le prestó otro gato. Después, el explorador sacó la barra derecha, lo metió en la parte de atrás y seguimos adelante. Recorrimos cierta distancia y volvimos a parar. Tenía una rueda pinchada y el explorador empezó a cambiarla. Sí, qué peligrosas son las carreteras mongolas. Por el camino nos cruzamos con numerosos coches parados, que al parecer también se habían averiado. Muchos coches habían volcado, muchos estaban arreglando su tren de rodaje, pero la causa más común era, por supuesto, un neumático pinchado. Mientras el explorador cambiaba la rueda, yo admiraba el paisaje de la Mongolia salvaje. El conductor no me llevó a Bayankhongor. Me dejó a mitad de camino y se marchó. Bueno, cambiaré de conductor, sobre todo porque viajaba muy despacio. Quizá aparezca alguna camioneta. Así que siguió conduciendo sin mí. Bueno, eso es asunto suyo. Algo que cultivan en invernaderos. Pero muy poco, aunque el pueblo también es pequeño. Ni 10 minutos después subí a un minibús con kazajos. Eran 6 y viajaban a Ulan Bator, probablemente para ganar dinero. Condujimos durante mucho tiempo hasta la ciudad de Bayankhongor y escuchamos canciones kazajas, que se mezclaban muy bien con las vistas desde la ventanilla del coche, creando una atmósfera peculiar. Hacia el atardecer, mi pierna derecha se puso tan rígida que empezó a dolerme con un dolor agudo. Salimos a calentar, pero en las últimas horas me falló por completo. Llegó la noche, pero Bayankhongor seguía sin aparecer. Pero entonces vi sus luces a lo lejos y eso alivió un poco mi sufrimiento. Salí a la entrada de la ciudad y acampé en un campo. Eran casi las 12 de la noche. Por la mañana caminé un poco por el pueblo. Conseguí agua potable en una yurta y yo me quedé allí mucho tiempo. Seguí hacia la autopista.
Bayanhongor está situada a 1860 metros de altitud y tiene casi 30.000 habitantes. Se convirtió en centro administrativo en 1961. Cuenta con un museo de historia local y un museo de la naturaleza. Hay manantiales minerales cerca de la ciudad. Hay un aeropuerto con servicio regular de pasajeros a Ulan Bator. Al salir de la ciudad, vi un río maravilloso con agua muy clara y muchos peces. Y también estaba la tienda de Artem en la orilla del río y él estaba revisando sus cosas en ellas. Artem había llegado anoche pero se detuvo en el río. Me acerqué a él y le saludé. Intercambiamos impresiones y luego decidí bañarme en este río y lavar mi cuerpo mortal. El río estaba muy limpio y claro, y el agua estaba fresca, pero no fría. Había muchos peces pequeños en él que yo quería cazar. Después de lavarme, bajé a tierra. Artem dijo que iba a echar un vistazo a la ciudad, pero yo decidí ir a pescar mientras tanto. Hice una caña de pescar sencilla, con una rama de sauce. Tenía un sedal y una mosca. Y cogí uno de estos. Probablemente esto es algo así como lenok. Todavía es pequeño. No es tímalo. Se puede ver claramente, ¿no? Quizás un lenok. Quizás. No sé exactamente lo que es. No sé qué tipo de pez es. Parece un lenguado, pero está mordiendo la mosca. Es grande. Pesqué 4. Ahora vuelvo por mi cámara. Iré a buscar un poco más. Me he hecho una botella como esta para poder meter el pescado. Muerde bien. Tengo uno de estos. Quinto. Algo estoy pensando, probablemente es un alce, pero uno pequeño. Y ya está. Tú dirás que hay que soltar a los pececillos, pero yo digo que no. Que no los soltaremos, que haremos sopa con ellos. Mientras pescaba, los niños se me acercaban y me miraban pescar. Y los adultos también me miraban, se me acercaban y me hacían varias preguntas. Me pedían que les enseñara el pescado. Los mongoles no tienen tradición de pescar. Son carnívoros y siempre han comido carne, confiando mucho en ella. Así que pueden comer pescado, pero rara vez. Para ellos es algo así como caracoles o mejillones. Los mongoles pescan y he visto pescadores mongoles en varias masas de agua, pero no es algo característico de ellos y la pesca es más bien una innovación, como muchas otras cosas en su modo de vida moderno. Herví el diptichus que capturé en un caldero e hice puré de patatas con especias sobre el caldo. A la hora de comer subió Artem y le invité el pescado. Al principio no quería, pero después de probar uno reconsideró su decisión. El diptichus es un pescado muy sabroso, pero no conseguí pescar ningún ejemplar grande. Después de un buen almuerzo, nos pusimos en marcha. Fui el primero en salir y enseguida me recogió un turismo. Mi camino era la ciudad de Jarjorín, pero el vehículo me llevó solo hasta la curva que va de la carretera principal a Jarjorín. Después de Bayanhongor, la carretera está completamente asfaltada hasta Ulan Bator y ya no hay caminos de tierra. Conducir por asfalto no es tan agradable estéticamente, pero es cómodo. Al llegar a la curva intenté parar el coche en dirección a Jarjorín, pero nadie se detuvo. Ya era tarde, el sol se escondía tras el horizonte. Decidí que debía pasar la noche aquí. El lugar era impresionante y pintoresco. Una estepa muy hermosa y montañas que se divisaban en el horizonte. Un rebaño que caminaba libremente pasó junto a mi campamento y observó al caminante solitario. El momento fue muy colorido y atmosférico.
El autostop por la mañana también fue malo. Había muchos coches pero no querían parar. Todo el mundo va a Jarjorín y todos van completamente llenos. Un minibús con turistas franceses me recogió y me llevó a Jarjorín. Todo porque Jarjorín es la antigua capital del Imperio Mongol y antes se llamaba Karakorum. Es uno de los principales lugares turísticos de Mongolia. En Jarjorín se encuentran las ruinas de la antigua Karakorum. Es lo que todo el mundo va a ver. La infraestructura es la turística habitual, excursiones organizadas, hoteles, tiendas de souvenirs con precios elevados, contentos de que la entrada al territorio del Karakorum sea gratuita. Detrás de la valla de piedra hay varios edificios, muchos de ellos restaurados por la modernidad. Un edificio interesante es un monasterio budista y varios edificios de estilo chino. Durante mucho tiempo, después de los mongoles, los chinos gobernaron aquí y contribuyeron a la arquitectura de la ciudad. Karakorum es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se fundó en 1220, cuando el cuartel general de Genghis Khan se trasladó a orillas del río Orkhon. Sin embargo, el desarrollo de la ciudad comenzó en 1929, durante el reinado de Ögödei III, hijo de Genghis Khan. Karakorum se creó como centro de todo el reino mongol y se planificó para 10.000 años de prosperidad. No pasé la noche en Jarjorín, sino que permanecí allí no más de 1 hora. Después llené mi cantimplora y paré un coche nuevo que viajaba hacia Ulan Bator. Con los nuevos viajé a la capital de Mongolia, la ciudad de Ulan Bator. Antes de llegar a Ulan Bator, nos detuvimos en una yurta en casa de la hermana del conductor. Allí nos alimentaron generosamente con comida local y seguimos viaje a la propia ciudad. En Ulan Bator me dejaron en la calle Mira, la principal de la ciudad. Caminé hacia el este para salir de la zona residencial y llegar a algún lugar donde pueda montar una tienda, o a un sector privado con yurtas donde pudiera pedir pasar la noche. Sin embargo, Ulan Bator se parece a cualquier ciudad con millones de habitantes. Los mismos edificios por todas partes, barrios residenciales con edificios altos, etc. Mientras caminaba, el sol ya se había puesto, pero no llegué a salir de la ciudad. Vi un parque al sur en el mapa que tenía. Supuse que tenía una especie de zona boscosa donde podría montar mi tienda. Sin embargo, el parque resultó ser un parque de atracciones con atracciones y muchos jóvenes haciendo ruido hasta la 1 de la madrugada. No obstante, me detuve allí para pasar la noche entre algunos arbustos. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, recogí mis cosas y me dirigí hacia la autopista. Por el camino encontré muchos lugares diferentes donde podría haber montado mi tienda ayer, pero en la oscuridad no había visto nada de todos modos. No me quedé mucho tiempo en la autopista y al cabo de 1 hora ya estaba cerca de Nalaigh. Viajaba hacia el sur, a la ciudad de Sainshant, en el desierto de Gobi, cerca de la frontera china. Me recogió un tipo que trabajaba en una mina de oro y me ofreció acompañarme a su lugar de trabajo, prometiéndome enseñarme todo lo que había allí. Estaba entusiasmado porque hacía tiempo que quería ver cómo se extraía el oro, ver sus partículas en la fracción pesada. ¿Tienes esposa? No, no tengo. Bueno, es aquí, ¿eh? Sí. Me quedé con ellos todo el día y por la tarde también iban a conducir hacia el sur, a través de Sainshant hasta la frontera china. Allí iban a recoger algunas piezas para el trabajo. Aquí vi por primera vez en mi vida verdaderos edelweiss. Hacía tiempo que quería ver estas flores de montaña, pero ni en el Himalaya ni en Altai las había visto. Y aquí las vi por casualidad y me alegré mucho. Luego fuimos a almorzar, después de lo cual tuvimos un par de horas de descanso en el campamento de mi nuevo conocido.
Luego me llevaron a ver cómo se extrae el oro auténtico de la roca lavada. La roca se lava en tanques especiales y todos los minerales ligeros se van con la corriente de agua, mientras que los pesados se depositan en los huecos. Quedan varios cantos rodados y el propio oro. Luego, la roca lavada se saca de los tanques y se procede al pulido. Es decir, una vez eliminados los guijarros, las partículas pequeñas y las piedras se lavan con agua en un plato especial. Todos los minerales ligeros son arrastrados por el agua y la fracción pesada permanece en schilch. Schilch es un concentrado de minerales pesados con la densidad de 3.000 kilogramos por metro cúbico. Con este método se extraen diamantes, oro, platino, wolframio y otros minerales. El oro no es arrastrado por el agua y se deposita como arena aurífera en la fracción pesada. En el lodo negro se aprecia inmediatamente el oro brillante. Se puede ver y tocar con las manos. El artel extrae aproximadamente 1 kilogramo de oro aluvial al día. 1 gramo de oro cuesta unos $16 y 1 kilogramo de oro vale $16,000. Luego cenamos, tras lo cual subimos a la furgoneta y pusimos rumbo al sur. Llegamos a Saichand al anochecer. Estaba a unos 400 kilómetros. Los hombres me dieron algunas provisiones comestibles, así como un bidón de 5 litros de agua. Me fui al medio del desierto y monté un campamento. Ellos, por su parte, siguieron hasta la ciudad de Samin-Ud, en la frontera china. Durante la noche hubo un fuerte viento, pero mi tienda y su contenido no fueron afectados. Y por la mañana, según la vieja tradición, me levanté por el inminente calor que me hizo salir de mi tienda. Había ido a Saichand por 2 razones. Primero, en esta ciudad comienza el desierto de Gobi y es necesario que lo vea y se los muestre. Y la segunda, mi padre sirvió en esta ciudad en el periodo de 1979 a 1981 en defensa aérea aparte. Quería ver Saichand y sus alrededores. En esta zona el Gobi no es tan colorido, es decir, sin arenas ni barchanes. De hecho, es una estepa habitual con mucha menos vegetación. Sin embargo, aquí también pasta el ganado. Por Saichand pasa el ferrocarril con el que se puede llegar a la ciudad de Pekín. Si se considera que Bulgaria fue la 16ª república, Mongolia fue, de hecho, la 17ª. Todo el país estaba envuelto en bases militares, diversos almacenes y ciudades militares. En Saichand había una de estas bases. Ahora no hay contingente militar, pero los mongoles son muy aficionados al pasado y al legado que les dejaron sus camaradas del norte. En Saichand hay poco que ver. Hay un monasterio budista a 25 kilómetros, pero no fui porque no quise. Pasé por la ciudad. Perdí cerca de 1 hora de tiempo y volví andando a mi tienda, que había dejado con todas mis pertenencias en el desierto. Dejé mi tienda y todas mis cosas en ella, excepto el pasaporte y la cámara, claro. Y me fui a andar una vuelta por Sainburis. Cuando volví, la tienda y las cosas seguían allí. No es muy recomendable hacer esto y dejar cosas atrás, pero supuse que nada desaparecería. En las 2 o 3 horas que estuve afuera. Y eso fue lo que pasó. No desapareció nada. Ahora he paseado por Saichand. Y ahora voy a conducir de vuelta a Ulan Bator y luego quizás al lago Usugur-Nul. Ya veremos. Debajo de la tienda hay bichos como este. De hecho, hoy también había muchos en la tienda. Quizás escondiéndose del calor.
A la entrada de Ulan Bator hay un río maravilloso. Ahí está el puente. Y pequeñas islas como esta. Voy a pasar la noche en una de ellas. Hay mucha leña para hacer fuego. Allí es donde veranean los lugareños. Hay nubes de lluvia que vienen del otro lado. Truenos retumbando, relámpagos destellando. Creo que va a llover fuerte. Tenía tiempo para hacer todas mis tareas. Comí, limpié un poco y ahora podemos ir a la cama. No lejos de Nalaik, en la autopista hacia Baganur, hay un complejo conmemorativo dedicado a Gengis Khan. Esta gran estatua ecuestre de Gengis Khan mide 40 metros de altura, sin contar la altura del pedestal. La altura está recubierta de acero inoxidable, pesa 250 toneladas y está rodeada por 36 columnas que simbolizan a los khanes del Imperio Mongol, desde Gengis Khan hasta Liden Khan. El pedestal de 2 plantas alberga una galería de arte, un museo, una tienda de recuerdos y una sala de conferencias. En la cabeza del caballo hay un mirador. El verdadero nombre de Gengis Khan es Temujin. Para Mongolia su personalidad es clave en toda la historia cultural mongola. Temujin era un hombre valiente y justo. Despreciaba la traición y la cobardía. Su vida no fue fácil y tras pasar por muchas pruebas, reunió a un mismo bando a un gran ejército disciplinado con cuya ayuda conquistó varios territorios. Se creía que había conquistado el mundo entero, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro, desde los remotos bosques de taiga hasta el Golfo Pérsico, un imperio sin fin. Bogatir es una palabra turco-mongola y procede de la palabra Bator. Ulan Bator, la capital de Mongolia, se traduce como Bogatir rojo, jinete afortunado, temerario, hombre valiente. En el ejército de Gengis Khan, este apodo se otorgaba por honores militares. Tras recorrer casi toda la calle Mira de Ulan Bator, llegué a una autopista que llevaba hacia el norte. Gracias a unos cuantos coches, llegué primero a Darhan y luego a Erdenet, la segunda y tercera ciudades más grandes de Mongolia. No me detuve en Darhan, sino que viajé hasta Erdenet y me detuve allí para pasar la noche. Por el camino pasamos por el río Orjón, cerca del cual los comerciantes locales vendían pescado. Los hombres con los que viajaba me invitaron a pescado ahumado. También vendían algo parecido a diptichus, y varias especies de carpas. En Erdenet se celebraba un festival tradicional mongol llamado Naadam, también conocido por los 3 juegos masculinos. Se trata de la lucha mongola, las carreras de caballos y el tiro con arco. La lucha se celebraba en el estadio y fui testigo de la competición. Sin embargo, me pareció aburrida y decidí irme a dormir, porque ya era tarde y el sol se estaba poniendo. Las fiestas populares se prolongaban durante mucho tiempo. Muchas familias mongolas descansaban con tiendas de campaña y asaban carne. Así que decidí montar mi tienda aquí mismo, pero un poco más arriba en la montaña, en una zona llana. Desde la montaña había una vista impresionante de la ciudad.
Es un pez del Orjón, el río Orjón. Los hombres me compraron. No sé cómo se llama. Vamos, expertos. ¿Qué pescado es este? Bueno, aquí está. Se ve y sabe un poco a corégono. Definitivamente algo de corégono. Lo más probable humul, tal vez muxum, aunque un poco probable. Pasé una noche buena en este hermoso lugar. Por la mañana, numerosos peregrinos se congregaron en la cima para ver el amanecer y lanzar una piedra al enorme montón de piedras. La vista de Erdenet al amanecer era fantástica y me di cuenta de que había elegido un buen lugar para pasar la noche. El campo de la colina estaba salpicado de mis edelweiss favoritos y otras flores alpinas. Los mongoles llaman al edelweiss la flor inmortal, debido a que florece también en invierno. Después pasé por el río Selengá, cuyas aguas estaban turbias y sucias. Y al final del día estaba en la ciudad de Morón. Una pareja de holandeses me llevó a Morón desde Selengá y mi siguiente destino mañana era Katgal y el lago Hofsgol. Llegué rápidamente al lago. Caminé un poco por la orilla izquierda en la zona de las bases turísticas y decidí parar a pasar la noche cerca de la cabecera del río Egin. Las hermosas ondulaciones del río Egin, que nace en el lago de Hofsgol, me atrajeron. Decidí parar allí e intentar pescar truchas. Las tiendas locales vendían truchas ahumadas y secos, así que debía probar a pescar en este lugar. Todo lo que tenía era una línea de pesca y un par de moscas, que até a un palo corriente. No podía lanzar una mosca a larga distancia y, por lo tanto, pescar en el lago me resultaba imposible. Así que tenía que intentar pescar en este río, porque entonces ya no habría más oportunidades. Hice una caña de pescar y me metí en el río, y mientras caminaba sobre las piedras del río, unas vacas se me acercaron a mis cosas y hurgaron en mi comida. Una vaca se comió una barra de pan entera y una especie de galleta. Me enfadé y las ahuyenté de mis cosas. Junto con las vacas del rebaño había yaks también. Esta es mi segunda trucha. La pesqué con una caña casera, palo, sedal y mosca. La primera era un poco más grande, quizás como esta, y me arrancó la mosca justo en la orilla. Fue una pena, me caí al agua. Era muy grande. No es mucho, pero estoy contento con lo que tengo. Voy a hervirlas ahora y usar el caldo para hacer puré de patatas seco. Capturé una trucha con huevas. Probemos más huevas de trucha. Está la trucha y el puré sobre caldo de pescado. Pesqué 5 truchas más. 3, sin embargo, cayeron al agua. Pero no pasa nada, poco a poco me voy acostumbrando a mi caña de pescar. Luego hubo más pesca y seguí intentando pescar truchas. Por cierto, algunos mongoles de otras orillas también intentaban pescar. Sin embargo, a pesar de ello, los lugareños se me acercaban y me preguntaban qué estaba haciendo. Es decir, no entendían por qué estaba pescando. ¿Tienes hambre o qué?, me preguntaban. Quizás la pesca no es típica de los mongoles y lo más probable es que aquí solo se pesque trucha para satisfacer las necesidades de los turistas, y los propios mongoles solo se alimentan de carne y leche. Por la mañana, mientras me lavaba los dientes, los lugareños corrieron hacia mí gritando «¡Peces grandes!». Me acerqué a su aparcamiento y vi un gran siluro dormido en el río, que no reaccionó de ninguna manera ante nosotros. Me metí en el agua y lo saqué con mis propias manos. Al mismo tiempo, casi no se resistió. Los lugareños no comen pescado, y yo no lo necesitaba porque estaba a punto de irme,
así que después de unas cuantas fotos le dejamos volver. La carretera hacia la frontera discurre por la orilla derecha del lago Uxugul. Allí no hay asfalto y la carretera es una pista de tierra muy accidentada. El tráfico no está saturado. El siguiente asentamiento es la isla de Kang. Los lugares son bastante remotos, pero se pueden ver yurtas y rebaños en muchos sitios. Los primeros kilómetros preferí caminar para ver la zona, no desde la ventanilla del coche. Caminé 6-7 kilómetros por la carretera y luego decidí parar y esperar al coche. No hay muchos coches, muchos viajan cargados. Caminé unos kilómetros con algunos y salí cerca de una pequeña bahía. Los valles de alrededor están cubiertos de bosque, pero solo hay un alerce. Hay muchas setas en el bosque y estas montañas son los auténticos Sayanes orientales. La zona cercana al lago Uxugul es un parque nacional y la entrada es de pago, pero barata. El lago es fresco, tiene unos 1.600 metros de altura y su mayor profundidad es de 262 metros. El río Egingol, en cuya cabecera pesqué truchas, desemboca en el Senelga. Así se unen las aguas de estos dos lagos. Hay muchos animales salvajes en el bosque, incluido osos, y muchos peces en el agua. Hay una buena conexión por agua entre los pueblos de Katgal y Kang, por la que circulan barcos de pasajeros y de carga. Esto es una pluma. Vaya. ¿De dinosaurio o algo así? Me refresqué en las aguas del lago Uxugul. El agua, por supuesto, no estaba helada, sino tolerable. Se puede nadar. Ahora quiero intentar pescar. Quizás no pesque nada porque hay que lanzar lejos. El agua es limpia, clara. Se puede beber y ver a lo lejos. Como pensaba, mi caña no consiguió pescar nada aquí. Hice fuego y me senté largo rato con los chicos que me trajeron hasta esta maravillosa bahía. Son dueños de un terreno y van a construir una casa. Hablamos un rato de distintos temas. Luego se fueron y me quedé solo en este lugar tan acogedor. Qué agradable es sentarse junto al fuego, beber té, oler el humo y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Aquí viene el primer coche que vemos dirigiéndose hacia Morín. Durante todo el camino hasta Kang, cabalgué junto a unos yakutos. Estaban descansando en el lago y volvían a casa. Por el camino se detuvieron para admirar la belleza del lago y disfrutar de su magnífica naturaleza. El camino de tierra era difícil, constantes baches, rocas. Lo más probable es que un auto ligero no pueda pasar por aquí. La carretera conecta con la septentrional del estado mongol. Es poco probable que haya asfaltado aquí en un futuro próximo. Sin embargo, está bueno. De esta forma, estos lugares son más bonitos. Tardamos 4-5 horas en llegar a Kang. En el pueblo ya era de noche. En el camino pasamos tanto bahías solitarias como bases turísticas. Las playas de arena y varios elementos son característicos de estos lugares. Más al norte, el abedul comenzó a mezclarse con el pino y el bosque se convirtió en mixto. De aquí hasta Morín hay 280 kilómetros. La población de Kang es de unas 2.000 personas. Hay muchas bases turísticas mongolas.
En el pueblo hay tiendas, internet y una estación meteorológica. Kang es un punto excelente para terminar la ruta en Mongolia. En mi caso fue exactamente así. Por la mañana, en mi 14º día en el país, abandoné Mongolia. La gran estepa de esta región se convirtió suavemente en taiga y mi viaje terminó allí.